Fecha: 24 de mayo de 1941. Lugar: Hospital St. Mary de la ciudad de Duluth, estado de Minnesota, Estados Unidos. Nace el hijo de Abram y Beatrice. Pasado unos minutos de las 21 horas de una fría noche, llegaba al mundo de los vivos uno de los grandes nombres del folk rock norteamericano. Nace Robert Allen Zimmerman, más conocido mundialmente como Bob Dylan. Bienvenidos a su cuento. Sus abuelos eran inmigrantes de orígenes mixtos. Sus abuelos paternos provenían de Odessa, actual Ucrania, mientras que sus abuelos maternos eran judíos que provenían de Lituania, aunque su abuela materna tenía origen turco. Ambas parejas llegaron a América en los primeros años de la década de 1900. Vivieron previo a eso duros momentos en una conflictiva Europa. Bob Dylan y sus padres vivieron en Duluth hasta los 6 años de Bob. Luego se mudaron a la ciudad de Hibbing, St. Louis, Minnesota, en donde Robert vivió una infancia rodeada de naturaleza, carnavales y espectáculos al aire libre, circos y mucha, pero mucha radio, con la cual se nutría de los artistas country y blues, luego ya más adelante también de artistas de rock and roll. Tuvo brevemente algunas bandas en su juventud en la época de colegial, como The Shadow Blasters y The Golden Chords, con los cuales solía tocar temas de Little Richard y Elvis Presley, sus primeros grandes ídolos. En 1959 se muda a Minneapolis para matricularse en la Universidad de Minnesota, la cual abandonó luego de un año, ya que decidió dedicarse a la música. En ese año comenzó a tocar habitualmente en un café del circuito comercial de Dinkytown, en la cual había un auge de la escena folk, la cual influenció enormemente a Robert. Fue en este periodo de tiempo que comenzó no solo a centrarse en el folk rock, sino que también se cambia el nombre artístico y comienza a presentarse bajo el nombre de Bob Dylan. Bob es un apodo común de los que se llaman Robert, y Matt Dillon, un famoso actor, y la familia Dillon, una de las más importantes de su ciudad natal, fueron los factores que ayudaron a moldear su nombre artístico. Luego modificó su manera de escribirlo a una menos común con la letra A, quedando entonces configurado como Bob Dylan. En esa época de joven comienza a atraerle la literatura y comienza despacio a consumir muchos libros. Autores como Joseph Kipling, Bernard Shaw, Albert Camus, Thomas Mann, Ernest Hemingway y Pearl Buck eran los predilectos del joven Dylan, quien nutriría a su mente con los libros de estos autores, lo que años después le serviría y mucho a la hora de componer letras de alta calidad y de todas las índoles. Según el propio Dylan, 3 libros que lo marcaron y cambiaron para siempre su vida fueron Moby Dick de Herman Melville, La Odisea de Homero, aquel clásico de la literatura griega, y Sin novedad en el frente de Eric Maria Remarque. Según Bob, el rock and roll tenía ritmo y diversión en aquella época, pero poca profundidad en cuanto a letras y a mensajes sociales. Para él, el folk tenía todo lo que él buscaba expresar. Sostenía que sus raíces y su gente sufrieron mucho y necesitaba expresar esos sentimientos, por lo que consideró que el folk rock era la mejor forma de expresarse, ya que para Bob el folk y sus letras eran serias, reflejaban la vida de una manera más realista y estaban inspirados en poesías, y formaba canciones que transmitían con trabajadas letras el dolor, la alegría, lo sobrenatural de la vida, los desencuentros y sentimientos mucho más profundos de este viaje que llamamos vida, que las letras del rock and roll en aquella época no lo hacían. Luego de este cambio en su rumbo artístico, viaja en enero de 1961 a Nueva York, en donde estaba en apogeo la escena musical del folk y de otros géneros, lo cual era exactamente lo que él estaba buscando. Viaja a presentarse en unos shows y a visitar al hospital a su máximo ídolo, que fue Woody Guthrie, una de las máximas leyendas del folk. Siempre al referirse de él, Dylan decía que su objetivo de joven siempre fue ser el más grande discípulo de Woody, algo que sin dudas logró con creces. También conoce en este viaje a varios artistas y bandas con quienes entabló una amistad, como Ramblin' Jack Elliott. En el mes siguiente comenzó a presentarse en cafés y bares de Greenwich Village.
el epicentro musical de Nueva York en aquella época, y también colaboró con otros artistas tanto en shows como en grabaciones. En marzo de 1962, Columbia Records firma con él un contrato de grabación y saca su álbum debut llamado Bob Dylan, el cual contenía covers de canciones folk y 2 canciones propias llamadas Song to Woody y Talk in New York. De todas formas, el disco no tuvo el éxito esperado. Sugirieron rescindir contrato con él, pero un directivo de apellido Hammond y un artista del sello llamado Johnny Cash defendieron al joven Dylan para que no lo echaran. También utilizaba otros seudónimos para colaborar con otros artistas. En agosto de 1962 cambia su nombre legal a Bob Dylan y también pasa a ser representado por Albert Grossman, su primer agente, con quien trabajó hasta 1970. En diciembre de 1962 viaja por primera vez a Reino Unido, en donde tocó varios shows en diversos lugares, y en una presentación para la BBC por primera vez toca en público una de sus canciones más famosas y aclamadas, Blowing in the Wind. Al volver a New York comienza a trabajar en un segundo álbum, el cual se lanzó en mayo de 1963, llamado The Free-Wheeling Bob Dylan. Fue desde este disco que las canciones y letras de Bob Dylan se volvieron más complejas y se consideraban canciones de protesta. En este álbum, justamente, canciones con estos tintes, como Blowing in the Wind, que criticaba el status quo sociopolítico, Oxford Town, cuya letra se basó en la historia de James Meredith, y A Hard Rains Are Gonna Fall, con sus referencias al apocalipsis nuclear. Estas canciones fueron trascendentales para la composición moderna, ya que ese estilo de letras reflexivas fusionados con el ritmo folk se volvió una fórmula de alta calidad musical para ese subgénero. Este álbum inspiró fuertemente a artistas de la talla de los Beatles, Jimi Hendrix, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Joan Baez, con quien no solo eran amantes, sino también que ella comenzó a hacer covers de las canciones de Dylan, lo que impulsaron aún más su fama. En mayo de 1963, Dylan se niega a aparecer en el programa de Ed Sullivan, aquel conocido programa por catapultar la carrera de muchos artistas, ya que este intentó censurarlo. Él estaba decidido a tocar una canción de protesta y este programa de televisión era famoso justamente por la censura a los artistas que aparecían en ella, solicitándoles que cambien las letras originales de sus canciones, práctica a la cual Bob no se prestó, no colaboró y decidió no presentarse. En esa época Dylan y Joan Baez eran grandes figuras de los derechos civiles y en su tercer álbum, llamado The Times They Are Changing, Bob estampó en varias de sus canciones su visión política. Se lanzó en enero de 1964 y fue una gran influencia en los ciudadanos americanos en un clima tenso por las marchas y protestas por los derechos civiles. Ya en agosto de 1964 lanza su cuarto álbum, un poco más suave que el anterior, llamado Another Side of Bob Dylan, el cual fue grabado en un solo día en junio de ese año. Luego de este álbum comenzó a sentirse insatisfecho con el folk, entonces Bob incorporó sonidos más eléctricos a sus nuevas canciones, dejando de lado la guitarra acústica para añadir en su lugar a la guitarra eléctrica. Hasta este punto Bob era una figura que con esfuerzo se había ganado su lugar dentro del género folk o folclórico de su país, pero luego debido a su éxito se volvió cada vez más popular con su estilo. Modificó entonces su forma de vestir, estilo folk o country, y pasó más a la vestimenta rock and roll. Su cuarto álbum, Bring It All Back Home, también fue producto de la transición que vivía Dylan, con canciones de diverso tipo, inspirados desde la poesía beat, algunas canciones folk y canciones más eléctricas. De este álbum, la canción más conocida fue sin dudas Mr. Tambourine Man, que ganó la fama al ser regrabada por la banda The Byrds, otra gran banda de rock que en aquel momento estaba en apogeo. Hubo controversia sobre este disco. Los puristas del folk criticaron fuertemente esta obra, diciendo que Dylan había olvidado sus raíces, mientras que la prensa destacó el gran trabajo que este disco representó. En 1965, en el Festival Folk de Newport, es abucheado por su sonido eléctrico. Bob se retira del escenario. No entiende bien la situación. Nadie sabía lo que se venía.
la consolidación del músico como el principal artista de fusión entre el folk y el rock. A través de Bob Dylan nacía oficialmente entonces el folk rock. Ya sin importarle mucho la crítica, graba un puñado de canciones importantes, entre ellas su obra maestra, el sencillo Like a Rolling Stone, que fue una de sus canciones más icónicas del folk rock y una de las más conocidas de Dylan. Tanto el ritmo como la letra era algo diferente a lo que se venía haciendo, lo que influenció mucho a los demás artistas que eran sus seguidores. Fue elegida por la revista Rolling Stone como la mejor canción de todos los tiempos, aunque eso es debatible por supuesto, ya que cada uno de nosotros tiene su propio gusto. Esta canción encabezó el disco Highway 61 Revisited, que era un disco que destilaba un estilo similar al de la canción Like a Rolling Stone, con una guitarra bluesera, un marcado órgano, guitarra acústica y bajo, aparte de armónicas y otros elementos que se volvieron muy distintivos de Dylan. Luego de este lanzamiento, el público folk sería ofuscado con la tendencia más bluesera y eléctrica que tenía Dylan, por lo que sus shows aún no tienen la aceptación en este punto del público y es abucheado en varios conciertos. Luego de este mal sabor, se junta en Nashville a grabar su siguiente trabajo, el disco Blonde on Blonde, su séptimo de estudio, el cual tuvo bastante éxito. En realidad es uno de los álbumes más exitosos de Dylan, donde fusiona ciertos elementos propios del country de Nashville con el sonido más eléctrico de Nueva York. Luego de esto, Bob contrae matrimonio con Sarah Lowndes el 22 de noviembre de 1965. Posterior a esto, se embarca en su primera gira internacional llamado Bob Dylan World Tour 1966 para promocionar su repertorio por Europa y Australia. En aquel momento ya tenía un séquito importante de seguidores, aunque en cada concierto había gente que no comprendía ni le agradaba el contraste que representaba Dylan. Con un sonido folk inicialmente, y a medida que pasaba el show se volvía cada vez más eléctrico. Hacia los finales de cada concierto tocaba lo más eléctrico posible y generaba una fricción entre él y el público, lo cual era hasta gracioso de observar esas riñas que tenían entre Dylan y su público. En esta gira comienza a sufrir un desgaste al que no estaba acostumbrado y comienza a consumir muchas anfetaminas, inclusive heroína y otras drogas, mucho alcohol, según Dylan, con la excusa de poder resistir los trajines y el estrés de la gira. Luego de un accidente de motocicleta, Bob Dylan decide no salir de gira por un tiempo, lo que se extendió por 8 años. En ese interín sale el documental de su gira pasada llamada Eat the Document. Graba otras canciones para otros artistas y bandas del momento. La banda que estaba con Dylan, llamada The Hawks o Los Halcones, se aventuran en este punto y comienzan a grabar en solitario. Pasan a llamarse entonces The Band, otra gran banda reconocida en la historia del rock. Tras 19 meses sin grabar nada oficial, se pone a trabajar en su siguiente material, llamado John Wesley Harding. Este trabajo contenía canciones tranquilas con letras bastante espirituales, a lo que fue bien recibido y hasta con fervor por los seguidores del rock psicodélico, que en este momento histórico se encontraba en apogeo. Este trabajo contiene la canción All Along the Watchtower, una canción que sería reconocida con los años no solo por la versión original de Dylan, sino también por la versión cover de Jimi Hendrix, en homenaje a Bob, versión que al propio Dylan le gustaba más que su propia original. Habían pasado 20 meses desde su último concierto y Dylan decide reaparecer en público para un concierto tributo a su gran ídolo Woody Guthrie, quien había fallecido recientemente. En una de sus pocas apariciones en público en estos años, ya que Bob se había dedicado más a su familia que a su carrera, ya que el matrimonio comenzaba a procrear. En ese lapso Dylan también comenzaba a dedicarse a la pintura y a tener esos hobbies. Estas experiencias, sumadas a las influencias musicales de las ciudades como Nashville, le hicieron decidirse hacia su próximo proyecto, grabar un disco de country, el cual se llamó Nashville Skyline, en el cual comienza a cantar una octava más alto de lo que acostumbraba hasta aquí. Recibió una crítica positiva por parte de los medios y comenzó a hacer apariciones públicas, como aquel recordado concierto junto a sus viejos amigos de The Band en el mítico festival de la Isla White. También había rechazado presentarse en el festival de Woodstock, el cual quedaba irónicamente cerca de su domicilio.
Arranca entonces la década de 1970 y Dylan saca un disco doble, el cual sería su 10º de estudio, según Dylan, para calmar las ansias de aquellos que lo tildaban de ser un referente y un portavoz de su generación, mientras que él solo se consideraba un simple músico de folk. Él solo buscaba pasar tiempo con su familia, pero los medios lo presionaban cada vez más para que siga trabajando y sacando nuevos discos. Entonces él se propone sacar adrede un disco mediocre. Ese disco se llamó Self-Portrait e irónicamente alcanzó a ser número 1 en Reino Unido. Pocos meses después vuelve a sacar otro disco, esta vez se llama New Morning. Este disco contaba de vuelta con la esencia característica de Dylan y recibió una gran aceptación por parte del público. Luego de este trabajo, Dylan se relaja y se aleja de los escenarios y de los estudios de grabación para pasar tiempo con su familia, estar en casa y disfrutar de su dinero, aunque hace un par de apariciones en proyectos de su amigo George Harrison, quien ya se había separado de los Beatles y comenzaba a emprender su carrera solista. Bob aparece en el famoso evento El Concierto por Bangladesh, que organizó justamente Harrison, y también colaboró en un par de canciones para el primer disco solista de Harrison. En 1971, Dylan se decide a volver a grabar 3 canciones en estudio. Una de ellas fue la canción de protesta George Jackson, en honor justamente a George Jackson, quien fuera en vida líder del partido político Pantera Negra y que fue asesinado en la prisión estatal de San Quentin. En la víspera de Año Nuevo de 1972, aparece en un concierto nuevamente junto a The Band. En ese mismo año, participa de un proyecto cinematográfico llamado Pat Garrett and Billy the Kid, en donde tuvo un pequeño papel y grabó la banda sonora, sin saber que una de esas canciones se convertiría en una de sus canciones más famosas y reconocidas de su carrera, Knocking on Heaven's Door, la cual sería luego, con el correr de las décadas, regrabada y hecha cover por varias bandas y artistas, entre ellas, por ejemplo, Guns N' Roses. Luego, en 1973, se decide a lanzar su 14º álbum de estudio, llamado Planet Waves, que contó con los músicos de The Band, bajo el sello Asylum. La canción más popular de este trabajo se llamó Forever Young, fue su primer disco en alcanzar el número 1 en Estados Unidos. En simultáneo, su ex sello Columbia saca el álbum llamado Dylan, que contenía materiales viejos que fueron grabados pero descartados por Dylan. En ese mismo año, Bob Dylan publica su primer libro, llamado Writings and Drawings, con textos, letras de canciones inéditas y dibujos, todos de autoría de Bob Dylan. En el año 74, Dylan vuelve a hacer una gira de 40 shows por Estados Unidos, tras 8 años sin hacer ninguna. De esta gira se graba el disco en vivo Before the Flood. Después de esta gira, Dylan se separa de su esposa, cuya relación ya se venía deteriorando desde hacía tiempo. Un tiempo después, vuelve a Columbia Records. Su separación lo había marcado y escribió bastantes canciones de desamor y dolor en ese tiempo, los cuales grabó y las publicó en un álbum llamado Blood on the Tracks, el cual fue su segundo disco número 1 en Estados Unidos, y con los años sería elegido por la afamada revista Rolling Stone como el 16º mejor álbum de todos los tiempos, su tercer disco en entrar en el top 20 de ese prestigioso listado. Luego de esto, Dylan se embarca en una nueva gira llamada Rolling Thunder Revue, el cual contó con el acompañamiento de diversos artistas amigos de Dylan, como el caso de Joan Baez, Joni Mitchell, Jack Elliott y otros más. También contó con la presencia del gran amigo de Dylan, el famoso poeta Allen Ginsberg. Décadas después, esas imágenes serían puestas en un documental de Dylan, dirigida nada más y nada menos que por el gran director Martin Scorsese, llamada, igual que la gira, Rolling Thunder Revue. Luego tiene unos proyectos que fueron tildados de mala calidad, unos discos menos relevantes, digamos, algunos proyectos audiovisuales, y volvían las críticas hacia su trabajo. Posterior a esto, colabora con The Band en 1976 en el concierto de despedida de esta banda, el cual fue filmado justamente también por Martin Scorsese para ser lanzado como documental llamado The Last Waltz o El Último Vals. También colabora con una canción llamada Sign Language en un disco de su amigo Eric Clapton.
Luego en 1978 comienza una nueva gira internacional para él, la cual pasaría por Japón, Europa y Estados Unidos. Esta gira le generó mucho dinero, lo cual le sirvió para pagar antiguas deudas que tenía. Y en 1978 lanza su álbum Street Legal, otro álbum destacado suyo de la década de los 70s. Entre 1979 y 1981 provoca Dylan mucha controversia al convertirse del judaísmo al cristianismo, ya que grababa canciones religiosas y comenzó a hablar de religión en sus shows, intentando evangelizar a toda persona a la que él veía, algo que no cayó para nada bien en sus seguidores, en sus colegas, como tampoco en la industria musical, ya que Dylan no respetaba las demás religiones y creencias, las intentaba desacreditar a toda costa, envuelto en un evidente fanatismo ciego. Después de estos hechos, en los años siguientes, seguía un rumbo un tanto errático, en donde grababa grandes canciones, pero no las incluía en los discos que sacaba, algo que su público le reprochaba bastante, pero que en las décadas próximas serían sacadas a la luz a través de discos compilatorios de Dylan. De igual forma, estas decisiones erradas afectaron la carrera de Bob, ya que le impidieron competir y estar a la altura de las nuevas bandas de subgéneros que fueron surgiendo a través de los 70s, como el hard rock y el punk, y del new wave de los 80s. El público mundial fue volcando su atención y preferencia hacia este tipo de bandas, y tanto Dylan como el folk rock perdieron su audiencia. Entre los años 81 y 86 vive un periodo de fracaso comercial, saca discos irrelevantes, pocas presentaciones en vivo. Luego, a partir de 1987 sale de gira primero con Tom Petty, un gran amigo suyo, y luego con otros amigos suyos también, la banda The Grateful Dead, los cuales también tuvieron reseñas negativas. También participó en películas como Corazones de Fuego, en la cual, aparte de actuar, también colaboró con la banda sonora. En 1988 es incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland, en donde a Bruce Springsteen le tocó presentarlo con un discurso en el cual Bruce resaltó que la virtud de Dylan fue liberar la mente de sus oyentes a través de su música, ya que fue uno de los primeros artistas en demostrar que el folk y el rock podían fusionarse, y que también la música podía tener letras intelectuales, poéticas, de protesta, en fin, de todo tipo, para darle un sentido aún mayor y enaltecer la música. Luego de 1988 a 1990, fundó un supergrupo llamado Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne y Jim Keltner. Este grupo grabó un exitoso disco llamado Traveling Wilburys Volumen 1, luego muere Roy Orbison en ese mismo año 1988, y el grupo de igual forma se reúne 2 años después, en 1990, y saca otro disco llamado Traveling Wilburys Volumen 3. No sé qué habrá pasado del volumen 2, pero no llegó. Posteriormente a esto, él decide contratar a una banda que pasaría a ser su banda de acompañamiento hasta la actualidad, y juntos arrancan con lo que se llamaría el Never Ending Tour. En español sería la gira interminable. Todos los shows y giras de Dylan recibieron esta denominación hasta el día de hoy. Luego saca su 26º álbum, llamado Oh Mercy, el cual recibió críticas positivas. Para el año 1990, luego de dejar el proyecto de la superbanda, lanza Dylan un disco llamado Under the Red Sky, el cual contó con colaboraciones de artistas de la talla de George Harrison, Elton John, David Crosby, entre otros. Este disco contaba con un sonido un poco más rock que los anteriores por influencia de sus invitados. En el 91 recibe el Grammy a la trayectoria artística, y a partir de ese año también comienzan a lanzarse los discos compilatorios de Dylan llamados The Bootleg Series, que contenía canciones inéditas y rarezas suyas, el cual fue lanzándose de manera periódica al menos una vez al año. En los años siguientes vuelve a sus raíces más blues y folk y saca un par de discos con este espíritu. También en el 93 ocurre un gran hito en su carrera. Se graba un disco en vivo en el Madison Square Garden en Nueva York en homenaje a sus 30 años de carrera. En dicho concierto estuvieron como artistas invitados varias leyendas de la industria musical como Johnny Cash, Eric Clapton, Neil Young, George Harrison, Lou Reed y Stevie Wonder.
Luego pasa unos años mediocres donde no logra tener relevancia nuevamente en la escena musical, pero sorprende a todos en 1997 al sacar el álbum llamado Time Out of Mind, el cual no solo recibió una crítica muy positiva, sino que es considerado uno de los mejores discos de Dylan. Este disco ganó el Grammy de Álbum del Año y Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, mientras que su canción Cold Irons Bound de este mismo disco ganó el Grammy de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Para el nuevo milenio, Dylan seguía con un ritmo asombroso de shows, con casi 100 conciertos en un año. También ganó un Oscar a Mejor Canción y un Globo de Oro por la canción Things Have Changed de la película Wonder Boys. Luego publica el álbum Love and Theft, el cual significó una ampliación de su sonido, ya que tenía canciones de rockabilly, swing, jazz y hasta baladas, lo que sorprendentemente le valió el Grammy por este trabajo como mejor álbum de folk contemporáneo. En 2004 saca el primer volumen de su biografía. El libro se llamó Crónicas Volumen 1. Este libro tuvo excelentes ventas. En estos años, en medio de todo, seguían saliendo nuevos volúmenes de The Bootleg Series. Sale un nuevo documental sobre Dylan, dirigido también por Scorsese, como no podría ser de otra forma, llamado No Direction Home, estrenado en el 2006. Entre el 2006 y el 2009 se convierte en conductor de radio de un programa satelital llamado Theme Time Radio Hour, donde pasaba canciones seleccionadas por el propio Dylan de cualquier época y género, esto fusionado con un amplio conocimiento musical, literario e intelectual de Dylan, hacían que el programa sea muy, pero muy respetado y escuchado en el mundo. Luego saca un último gran éxito, el disco llamado Modern Times, o Tiempos Modernos, que debuta ya en el primer puesto del ranking Billboard y gana 2 premios Grammy por este trabajo. En 2007 sale una nueva película llamada I'm Not There sobre la vida de Dylan, el cual ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes de Oviedo en España. En 2008 sale otro disco compilatorio de nombre Telltale Signs, el cual contenía material inédito descartado de trabajos anteriores de estudio. Fue aclamado por su público. En 2009 publica su 30º álbum, imagínense hacer 30 discos, llamado Together Through Life, marcado con un sonido que fusionaba el folk, el rock y el blues. Este trabajo alcanzó el puesto número 1 de disco más vendido en ese año, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Finalizó ese año sacando un disco navideño, algo poco usual en Dylan. En mayo del 2012, recibe de manos del propio presidente Obama la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción otorgada a un civil, la más grande e importante de las distinciones en ese país. En septiembre de ese año saca el álbum Tempest. Sorprendía a su público que a sus 71 años de edad aún sea capaz de reinventarse y sorprender a su público con un sonido diferente pero refrescante y muy bienvenido. Los discos compilatorios, discos en vivo y de grandes éxitos, como también de trabajos no publicados y rarezas, seguían saliendo periódicamente, inclusive hasta el 2019, como también discos en homenaje a grandes artistas americanos de los cuales Dylan decidió hacer covers. La serie de discos compilatorios llamada The Bootleg Series alcanzó a tener 14 volúmenes. Su trabajo más reciente fue el disco Rough and Rowdy Days, lanzado en medio de la pandemia del coronavirus en el año 2020. Un disco con tono bastante melancólico, triste, con baladas y canciones acústicas, lentas con un marcado tono folk, fusionado y mezclado con el ritmo del country y blues, algo que definitivamente encajó perfectamente con la situación de encierro que vivimos en el año 2020. También, entre otros premios y distinciones, recibió en el año 2013 la máxima distinción civil otorgada por Francia, la Orden Nacional de la Legión de Honor, distinción que fue instaurada por el propio Napoleón en 1804. También se halla en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de Compositores de Estados Unidos. En mayo del 2002 ganó el Premio de Música Polar, otorgado por la Real Academia Sueca de Música, de manos del propio rey de Suecia. Pero sin duda su logro más importante para él fue ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 2016.
Fue la primera vez desde 1993 que lo ganaba un norteamericano y la primera vez en la historia que lo ganaba un músico. La Academia consideró que tanto las obras literarias de Dylan como sus incontables letras musicales de gran contenido poético e intelectual y con gran impacto social merecían ser premiados con esta máxima distinción. Así fue él, y así sigue siendo, el gran Bob Dylan, uno de los trovadores más importantes e icónicos de todos los tiempos. Luchó por los derechos civiles de sus compatriotas a través de su arte y música. Luchó por un mundo mejor, no se quedó con la convicción de sus creencias, sino que decidió hacer las cosas que sentía. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los artistas estadounidenses más importantes de todos los tiempos, con un legado musical y artístico realmente impresionante. Fue una fuente de inspiración para millares de artistas y bandas de rock y de otros géneros de todo el mundo por más de 50 años. Quedaron atrás aquellos duros inicios en donde los puristas del folk lo rechazaban y su propio público lo abucheaba. Hoy todos se asombran de la asombrosa trayectoria que tuvo Dylan, de todo lo que pasó, de todo lo que ya hizo en la industria musical, de cuántas vidas cambió a través de su música. Cambió por siempre la manera de escribir letras musicales y transmitir mensajes en ellas. Cambió la forma de pensar, de componer y de vivir no solo de los artistas a los que influyó, sino de varias generaciones de este mundo. Tener ese impacto en la humanidad a través de un arte es sin dudas uno de los mayores logros que un ser humano puede lograr en esa misión autoimpuesta que tenemos todos de dejar una huella en la historia del mundo y de la humanidad. Sin dudas, Bob Dylan puede estar tranquilo, que él cumplió de sobra con su misión en la tierra. Hoy disfruta épocas tranquilas, de descanso, reflexiona sobre los grandes momentos de su vida, transmite su sabiduría, mientras aprecia los paisajes y el horizonte desde su casa en Malibú, California. Muchos lo consideran el artista más importante de Norteamérica de todos los tiempos, pero él sigue considerándose un músico folclórico más en su país. En su interior sigue siendo aquel chico que vagaba por las frías regiones de Minnesota, queriendo ser alguien, anhelando encontrar su vocación e intentando cambiar al mundo. Esta fue la resumida historia de Bob Dylan, el gran Bob Dylan. Pero por favor, no tomen todo lo que digo tan en serio y tan a pecho. Al fin y al cabo, estos siempre son solo puros cuentos.